Bueno, entonces estamos probando aquí. Esto es igual a la suma de n igual a 0 a infinito, la suma de k igual a 0 a n de x a la k entre k factorial y a la n menos k factorial. ¿Sí? Esta parte es esta parte es esta. Ahora, como xy es igual a yx, entonces x más y a la n binomio es igual a la suma de k igual a 0 a n de ¿quién? De n factorial entre k factorial n menos k factorial x a la k y a la n menos k. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, yo voy a poner esta suma, va a ser igual a n igual a 0 a infinito. Vamos a poner un 1 entre n factorial de la suma de k igual a 0 a n factorial. Estoy dividiendo y multiplicando por algo que no tenía acá, pero entonces voy a poner n factorial entre k factorial n menos k factorial xn y n menos k, pero pues esto ya lo puedo ensamblar. Esta nk, esto va a ser igual a la suma de n igual a 0 a infinito de x más y a la n entre n factorial. Y esto es igual entonces al exponencial de x más y. Entonces ya tengo la exponencial de x por la exponencial de y es igual a la exponencial de x más y. Entonces ya lo mostré. X por x y es igual a x más y. Pero solo porque x por y es igual a y por x. ¿Sí? Entonces, con esta ya se pueden hacer la propiedad 3 y la propiedad 4. Esta era como la importante. Entonces, lo que queremos ahora va a ser pues cómo calcular esto. ¿Cómo vamos a hacer los cálculos? ¿Cómo vamos a evaluar la exponencial de una matriz? Vamos a tener 3 casos. El primer caso es cuando x es diagonalizable. El segundo caso es cuando x es nilpotente. Y el tercer caso es ninguno de los anteriores. O sea, ni es diagonalizable ni es nilpotente. Pero cuando no es ni diagonalizable ni nilpotente, x es la suma de una matriz diagonalizable más una nilpotente.
Entonces vamos a hacerlo. Vamos a calcular. ¿Qué pasa en cada uno de estos casos? Nos quedamos con el primero. Cuando X es diagonalizable, pues precisamente definición de diagonalizable es que su forma canónica de Jordan va a ser C de C-1, donde D es una matriz diagonal, o sea, donde lambda 1 a lambda n son sus eigenvalores, ¿sí? Entonces, si X es diagonalizable, tengo esto, y la exponencial de X, pues me queda la exponencial de C de C-1 por la propiedad, creo que era la 6 o la que sea. Esto es igual a C, la exponencial de D, C-1. ¿Y cuánto vale la exponencial de D? Pues la exponencial de D vale E a la lambda 1, E a la lambda n, 0, 0. Entonces ya tengo x de x vale c el lambda 1, el lambda n, 0, 0, c menos 1. Entonces ya sé calcular la exponencial de una matriz diagonalizable. Vamos al caso 2. El caso 2 es que X es nilpotente. ¿Qué significa que sea nilpotente? Significa que existe un número tal que X a la K es 0. Por lo tanto, pues X a la K más L, pues es 0 para L mayor o igual que 1. O sea, una vez que empiezo a tomar las potencias de X, si encuentro una potencia que la hace 0, pues obviamente de ahí en adelante pues van a ser 0. Una matriz nilpotente, lo recordarán de alguno de sus cursos de álgebra lineal. Una matriz nilpotente no puede tener eigenvalores distintos de 0. Todos sus eigenvalores de una matriz nilpotente son 0. Eso quiere decir que su forma canónica de Jordan para una matriz nilpotente es X igual a C en la diagonal, o sea, donde van los eigenvalores, todos son 0. Estas matrices se llaman triangulares superiores. Solamente en este triángulo, arriba de la diagonal, donde hay ceros, es lo único que no es nulo de una matriz nilpotente. Entonces, ¿cuánto vale la exponencial de una matriz nilpotente? Pues vale C por la exponencial de esto. ¿Y esto cuánto vale? Pues vale C por la exponencial. ¿Aquí qué me va a quedar? Pues aquí me va a quedar algo que tiene unos, la diagonal,
y estos dos se quedan como están, ¿no? Entonces, mi matriz, si es nilpotente, cuando tome el exponencial, me va a quedar unos en la diagonal y me va a quedar superior triangular, pero con unos en la diagonal. Entonces vamos a el tercer caso. Ahí está el caso 2. Este es el caso 2. El caso 3. El caso 3 no es diagonal ni nilpotente, pero es una suma de una diagonal con una nilpotente. Aquí es X. Si mi matriz X es la suma de una matriz diagonal con una matriz nilpotente, como esta es diagonal, pues obviamente va a conmutar con cualquier otra cosa. Como conmuta, pues como conmuta con n, entonces la exponencial de x, que es la exponencial de s más n, pues va a ser la exponencial de s por la exponencial de n. Y entonces ya sé calcular la exponencial de una matriz para los tres casos que puede ser una matriz en MNC, o diagonal, o nilpotente, o ni diagonal ni nilpotente, en cuyo caso es esto. Una propiedad muy importante de la exponencial de una matriz es que el determinante de la exponencial de una matriz es la exponencial de la traza de la matriz. ¿Cómo vamos a probar esto? Pues precisamente con lo que acabamos de hacer. Como ya analizamos cómo calcular la exponencial en los tres casos que existen, pues vamos a hacer esto caso por caso. Entonces, caso 1. X es diagonalizable. O sea, X es igual a C de C menos 1. Y vimos que en este caso la exponencial de X era C, el lambda 1, el lambda n, 0, 0, C menos 1. Entonces, ¿cuánto vale el determinante de la exponencial de X? Pues el determinante vale el producto de I igual a 1 a n de lambda I. Pero, ¿cuánto vale esto? El producto, esto vale E a la suma sobre I de 1 a n de lambda I. Estoy multiplicando el lambda 1 por el lambda 2, bla, 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 entonces vale la suma de esto. Por otro lado, ¿cuánto vale la exponencial de la traza de X? ¿Cuánto vale la traza de X? Esto vale la exponencial de la traza de X. Pero la traza de X, esta es la exponencial. X, ¿cuánto vale? X vale C
lambda 1, lambda n. La traza de x, ¿cuánto vale? Pues vale la exponencial de la traza, que es la suma de i igual a 1 a n de lambda i. Pero es esto. Entonces esto es la exponencial de la traza de x, lambda i. Entonces esto ya lo probamos para el caso de que x es diagonalizable. O sea, esto paloma para el caso x diagonalizable. Caso 2. X es nilpotente. Entonces, vamos a ver cuánto vale el determinante. ¿Cuánto valía, en el caso de que x era nilpotente, cuánto valía la exponencial de x? La exponencial de x, en el caso de que fuera nilpotente, valía c a la menos 1, 1, 1, 0, c. Entonces tengo que poner el determinante de c menos 1, 1, 0, lo que sea, c. ¿Pero cuánto vale el determinante de esto? El determinante de esto pues vale el determinante de c a la menos 1 por el determinante de esto por el determinante de c. El determinante de c a la menos 1 se cancela con el determinante de c. Esto solamente me va a quedar el determinante de 1, 1, 0. ¿Y esto cuánto me queda? Me queda 1. ¿Sí? Por otro lado, este es de este lado. De ese lado, ¿cuánto vale x? X valía c, 0, 0. ¿Cuánto vale la traza de x? Vale 0. Y entonces, ¿cuánto vale la exponencial de la traza de x? Pues es la exponencial de 0, que es 1. Entonces, si x es nilpotente, de este lado tengo esto, y de este lado tengo la exponencial de la traza de x, que es 0. La exponencial de la traza de x, que es 0. Entonces tengo la exponencial. Entonces ya tengo, también, ya, paloma. También es cierto, si x es nilpotente, el determinante de la exponencial es la exponencial de la traza. Tercer caso. X es la suma de una matriz diagonalizable y una matriz nilpotente. Pero como el determinante de x es igual al determinante de x. El determinante de la exponencial de x, que es s más n, esto es igual al determinante de x s por x n, esto es igual al determinante de x s por el determinante de x n, pero acabamos de ver que el determinante de x s es la exponencial de la diagonal de la traza s por
exponencial de la traza de n, y esto es la exponencial de la traza de S más n. Entonces, para el caso que no es ni diagonalizable ni nilpotente, pues vemos que el determinante de la matriz es el exponencial de la traza de la matriz X. Bueno, con todo esto vamos a definir el álgebra de Lie de un grupo matricial de Lie. Entonces sea G un grupo matricial de Lie. El álgebra de Lie G de G lo vamos a definir como sigue. El álgebra de Lie del grupo matricial de Lie G va a ser todas las X que están en MNC, tales que la exponencial de TX pertenece al grupo para toda T. No es suficiente que la exponencial de X esté en G. Tiene que ser para todo T. Entonces, esta es la definición del álgebra de Lie de un grupo matricial de Lie. Dense cuenta, aquí está la exponencial de T por X. Entonces, por eso fue tan importante repasar, ver lo que vimos acerca de el mapa exponencial, de la exponencial de una matriz y de cómo calcular la exponencial de una matriz. Porque así es como definimos el álgebra de Lie de un grupo matricial de Lie. Lo siguiente que tendremos que ver son pues un conjunto de ejemplos de los grupos que ya revisamos, por eso lo vamos a hacer en un momento posterior.